Buenas tardes, soy Rosa Escabo, directora de la carrera de especialización en endodoncia USALA OA. En esta situación particular que estamos viviendo y que atraviesa nuestra vida personal y profesional, la cantidad de información que recibimos nos abruma, nos deja con incertidumbre, pero a la vez hemos entendido algo. Nosotros estamos en la primera línea de riesgo y esto ya lo sabíamos. Hoy lo focalizamos aún más. La cercanía con nuestros pacientes, la producción de los aerosoles, la alta tasa de replicación que tiene este virus hace que tengamos un 95% de riesgo de contraer la enfermedad y también de transmitirlo. Esto ya lo sabemos. Sabemos que los elementos de protección personal son indispensables y es un recurso, además de costoso, muy limitado actualmente. Sabemos también que podemos recibir en nuestro consultorio un paciente infectado asintomático y esto hace que cada paciente, nos hace recapacitar, que cada paciente debe ser considerado como potencialmente infectado. Como ya dije, la manera de cuidarnos es con los adecuados elementos de protección personal. Seguramente la vuelta o el regreso después de la cuarentena no va a ser fácil, va a ser un desafío para todos seguramente. El costo económico que deja también es inmenso, pero estoy convencida que nosotros, los profesionales de odontología que tenemos y conocemos los altos estándares en bioseguridad, vamos a poder adecuarnos perfectamente. Pero esto debe tomarse con muchísima prudencia y con muchísima responsabilidad. Nosotros, para trabajar hoy, necesitamos, además de honorarios dignos y que puedan cubrir todos estos elementos que realmente necesitamos también que estos insumos estén disponibles. Como ya dije, va a ser un desafío. Esto es un cambio para todos. Los profesionales de la salud somos un recurso humano indispensable. Entonces, debemos cuidarnos para así poder cuidar a nuestros pacientes y a los que nos rodean. Bueno, voy a comenzar ya con la clase de urgencias en endodoncia, que es una clase que tiene algunas consideraciones especiales de acuerdo a la situación actual y que vamos a ver inmediatamente. El Ministerio de Salud, en sus recomendaciones del 2 de abril de este año, permite que nosotros podamos acercarnos al consultorio para atender urgencias exclusivamente y dar recomendaciones también de acuerdo a los elementos de protección personal que necesitamos. Y esto ya lo sabemos bastante. Y aquí me parece importante también destacar que el doctor Parenti se ha referido muy detalladamente a este tema y este video sobre su charla va a estar disponible próximamente en la página de la Asociación Odontológica Argentina. En estas recomendaciones del 2 de abril, que han sido ampliadas recientemente, hace 3 o 4 días, con una decisión administrativa en cuanto a la excepción de la cuarentena, con una atención odontológica programada de carácter preventivo y seguimiento en enfermedades crónicas. Esto no significa que ya podemos volver a nuestros consultorios a la práctica habitual, pero significa, en el caso de la endodoncia, que podemos, en la misma sesión que realizamos la emergencia, terminar el tratamiento endodóntico. ¿Por qué? No es una clásica sesión de emergencia cuando el paciente aparece o llega al consultorio sin una cita establecida y nos altera toda la tarde o todo el día de atención. Entonces, la atención puede ser programada y además nosotros no sabemos cuándo en realidad termina la cuarentena. Entonces, por una cuestión de prevención de una infección, podemos hacer la obturación o el conducto, terminar ese tratamiento endodóntico en la misma sesión de la emergencia. Y además para descomprimir los sistemas de salud, los centros
de atención que últimamente tienen muchísimo trabajo respecto por esta situación tan particular. La Asociación Odontológica Argentina, en su página web, ha publicado un consentimiento informado que ayuda muchísimo a nuestra actividad profesional en estos días relacionado al COVID-19. Ya está disponible en la página, lo pueden utilizar y lo podemos, y ya está disponible, como ya dije. Entonces, la Federación Internacional de Asociaciones Endodónticas, junto con la Sociedad India de Endodoncia, en un artículo que está publicado y que está disponible para todos, sumamente interesante y relacionado muy estrechamente con la práctica endodóntica, da una serie de lineamientos generales y en cuanto a la evaluación de la gravedad de la emergencia. Hoy sabemos que el paciente se comunica con nosotros telefónicamente en esta teleconsulta y nosotros ahí lo que vamos a establecer es el nivel, digamos, de riesgo de ese paciente, y ahí evaluamos si activamos o no el protocolo que todos conocemos, y también lo que vamos a realizar es una primera anamnesis, es decir, vamos a investigar cuál es la afección o la causa del dolor, o cuando le duele, las características del dolor, la intensidad, lo que todos ya sabemos. Entonces, según esta comunicación, se establecen distintos niveles de emergencia. En el nivel 1, el tratamiento de emergencia debe ser realizado inmediatamente. ¿Y por qué? Porque en el caso de estar relacionado con la endodoncia, que es lo que hoy nos ocupa, entonces son afecciones dentarias que producen deterioro de las funciones básicas como respirar y tragar. Entonces acá podemos encontrarnos ante una condición de un absceso que obstruye las vías aéreas y, como ya dije, debe ser atendido inmediatamente. Hoy, 22 de abril, en la situación que estamos, yo preferiría personalmente, antes de ver a este paciente en el consultorio, derivarlo a un centro de alta complejidad. En Buenos Aires, por ejemplo, es el hospital, uno de ellos, es el Hospital Piñero, que tiene su guardia en cirugía, que es sumamente recomendable. Entonces, vemos un caso de tratamiento de emergencia en donde corre en riesgo la vida del paciente. Las otras situaciones que tienen que ver con las urgencias, entonces es cuando el paciente tiene un dolor fuerte, que no le deja hacer su vida normal y que necesita que lo veamos o por lo menos lo atendamos telefónicamente y lo orientemos. Entonces, ¿cuáles son las patologías que van a estar relacionadas con estas urgencias y que hoy vamos a profundizar? Son la pulpitis irreversible sintomática, la periodontitis apical sintomática, el absceso apical agudo y otras como la pericornaritis, osteitis, fracturas con dolor o trauma de los tejidos y la abulsión. Entonces, la atención podríamos comenzar con una consulta telefónica para ver si lo podemos manejar con algún medicamento, y si vemos que el paciente empeora, debemos atenderlo en el consultorio. ¿Qué pasa con el nivel 3 de urgencia? Ya no es tan urgente, quizá podamos programar una cita. ¿Cuándo? No sé, ¿cuándo se termina la cuarentena? ¿En una semana, en 10 días, en un mes? Y entonces acá ya hay que evaluar otras cosas y hay que hacer un seguimiento de ese paciente que quizá pudo haber perdido una restauración o necesita un tratamiento endodóntico y hoy no tiene dolor, pero quizá en una semana sí. Es decir, esto lo podemos manejar y lo podemos seguir.
¿Cuáles son las recomendaciones para los procedimientos clínicos? Todos los artículos que hay en relación a esto son muy recientes, no son trabajos terminados, algunos son descriptivos, pero hay tres de los que he recopilado la información, que es un artículo de la Asociación Americana de Endodoncia, algo hay en el artículo del Ministerio del Gobierno, del Gobierno, que adaptó también la asociación en su informe, y también el artículo de IFEA. Entonces, estas recomendaciones para los procedimientos clínicos dicen, el tratamiento debe ser realizado en el menor tiempo posible. Y bueno, yo creo que sí, porque hay una cosa que no podemos manejar, que es la distancia con el paciente. No podemos trabajar a 2 metros. El tiempo sí lo podríamos manejar si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, debemos tener clara cuál es la terapéutica a aplicar para poder emplear el menor tiempo posible. Dice que el procedimiento o el tratamiento debe ser mínimamente invasivo. En endodoncia no es quizá tan fácil hacer una apertura sin instrumental rotatorio. Entonces, en este caso, quizá sea posible, si el paciente tiene una caries muy grande, y podemos remover directamente esa caries con una cucharita y llegar a la cámara pulpar. Evitar la producción de aerosoles, turbinas, jeringa de aire, ultrasonido, también lo sabemos. Vuelvo a repetir, en endodoncia quizás hacer una apertura sin el uso de la alta velocidad quizás sea casi imposible. El aislamiento absoluto del campo operatorio reduce la producción de aerosoles en un 70%, y esto es sumamente importante. Aún hacer la apertura con la goma, con la aislación y la goma dique colocada, obviamente que esto conlleva una serie de riesgos, porque a veces no ver la relación corono-radicular y no tener una información que es imprescindible a la hora de hacer una apertura y que perdemos con la aislación, podría conllevar un riesgo de hacer alguna iatrogenia. Dice evitar el uso de radiografías intraorales o tomarlas con precaución. Es muy difícil en endodoncia no tomar una radiografía. El uso de los localizadores apicales nos puede ayudar a reducir el número de ellas, pero si tengo que tomarlas, con precaución. ¿Qué quiere decir? Para evitar el reflejo de vómito o la producción de saliva, hacerlo muy cuidadosamente. Bueno, lo que ya sabemos, el equipo de protección personal, las medidas generales de bioseguridad, y antes del procedimiento un buche de agua oxigenada, que algunos dicen al 1%, al 1,5%, al 3%, pero la idea sería reducir la carga viral antes de comenzar la atención. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de urgencia endodóntica? Es el alivio del dolor y de los síntomas que lo pueden acompañar, el dolor, el edema, pero aquí la clave es siempre identificar cuál es la pieza afectada, es decir, realizar un buen diagnóstico. Los factores para un correcto tratamiento. Lo más importante, tenemos que tener, paciencia siempre, ¿no? Perspicacia, inspirar confianza, conocimientos, lograr una anestesia profunda. Esto es importantísimo. El paciente que viene con dolor tiene, obviamente, su umbral disminuido, y más en estas situaciones donde todos estamos súper sensibles. Entonces, el profesional debe conocer técnicas para lograr una anestesia profunda. La terapéutica debe ser eficaz, necesitamos conocimientos, conocer los fundamentos y, como ya dijimos, en el menor tiempo posible, en la medida que se pueda. Entonces, vamos a repasar que estos son, ya estamos hablando de generalidades. El paciente, si nos ubicamos hoy, la anamnesis se refiere a una examinación subjetiva con el interrogatorio que le hacemos al paciente y que ya lo hemos hecho telefónicamente. Entonces sabemos si le duele el frío, si le duele el calor, la intensidad de ese dolor, la frecuencia.
esto debe ser chequeado con un examen clínico, por eso necesitamos al paciente verlo. Es muy difícil, es imposible hacer un diagnóstico a través de una consulta telefónica. Necesitamos ver ese paciente, realizar un examen clínico y radiográfico para llegar a un diagnóstico que sabemos que siempre es presuntivo, hacia las 3 patologías más importantes a las que hoy me voy a referir y tienen que ver con la endodoncia, como es la pulpitis irreversible sintomática, la periodontitis apical sintomática y el absceso alveolar agudo. Algo muy importante, y que esto lo muestra la literatura, que del 90% de las consultas con dolor, el 60% necesita de una intervención endodóntica. Fíjense qué importante que es el manejo de estos procedimientos para producir el alivio del dolor a nuestros pacientes. Vamos con la próxima diapositiva, que tiene que ver con el examen extrabucal. Es decir, el paciente ya llega, viene caminando hacia el sillón, lo vemos y ya podemos determinar si existe alguna asimetría facial, como en este caso de este niño, que existió un edema en la zona submentoniana, el caso de esta señora donde se borró el surco nasogeniano por un proceso patológico en el canino superior, en la pieza tresa, y en ciertos casos puede producirse una fístula cutánea, una vía de drenaje que se hace a través de la piel, y aquí vemos por un molar inferior de la zona 46, 47, la presencia de una fístula, y acá una fístula, si se ve acá, cerca del ala de la nariz, producida entonces por un 23. En el examen intrabucal vamos a hacer las pruebas que ya conocemos, la palpación, la prueba de palpación para determinar si existe edema, ganglios, la presencia de cambios de coloración, como en este caso, la presencia de un absceso palatino, que ya más adelante vamos a ver el caso, originado por esta pieza, el incisivo lateral superior, la presencia de una fístula. La presencia de una fístula, que es una vía de drenaje, es importante porque aquí podemos hacer un diagnóstico a través de una fistulografía colocando un cono de gutapercha en dicha fístula, que me va a ayudar a determinar cuál es el origen o la pieza causante. Y el examen intrabucal, con las pruebas diagnósticas, conocemos la prueba de palanca, que a veces permite identificar cuál es la pieza afectada cuando el paciente no puede, y podría, como en este caso, corresponderse con una fisura dentaria. El paciente estaba muy dolorido y no entendía cuál era el origen del dolor, y a veces con esta prueba es muy útil para ayudarnos a determinar cuál es la pieza afectada, a través de la exploración periodontal, que podemos descartar si es una bolsa de origen endodóntico, que recuerde que eran bolsas profundas, angostas, o puede ser o de origen endodóntico, o bien podría ser de origen periodontal. Las pruebas diagnósticas, sabemos que la prueba más confiable es la prueba al frío, en donde vamos a poder determinar con estos sprays que descienden la temperatura entre unos 25 y 60 grados, vamos a determinar, o esta es una prueba de sensibilidad pulpar, siempre se utilizan dientes vecinos, y la prueba de percusión, que muchas veces es la única prueba que me permite identificar cuál es la pieza afectada. Muy bien, seguimos con esta primera parte y el diagnóstico radiográfico. Siempre necesitamos una radiografía del momento, nunca aceptar radiografías que traigan los pacientes. Nosotros debemos chequearlo en el momento con una radiografía que hoy sabemos que esta primera radiografía es importantísima, porque nos permite planear todo el tratamiento. Debemos hacer una lectura radiográfica de todas las condiciones, de la anatomía de esa pieza dentaria, si existe o no una lesión perirradicular. Muchas veces las lesiones agudas no manifiestan nada radiográficamente. Puede ocurrir, como en el caso de este incisivo central, que existe una lesión y
la dolencia, o en este caso el absceso, se produjo por la reagudización de esa lesión crónica, por distintas circunstancias. Entonces, por lo general, cuando la reabsorción está confinada al hueso esponjoso y no perfora la cortical, radiográficamente no se observa nada. Entonces, una vez que la reabsorción perfora la cortical, ahí es cuando nosotros radiográficamente identificamos la lesión. ¿Qué ocurre entonces cuando un paciente está muy dolorido? Seguramente a veces está alterado. Las respuestas pueden ser confusas o equivocadas. Entonces, nunca iniciar un tratamiento si no tenemos un diagnóstico. Es decir, si no logramos identificar cuál es la pieza responsable del dolor, de la tumefacción, de la urgencia en realidad, entonces no iniciar ningún tratamiento. Entonces, en este caso, lo que deberíamos hacer es controlar, hacer un seguimiento telefónico y quizá programar para unos días, medicar y bueno, controlar a ese paciente muy de cerca. Entonces, la pulpitis irreversible sintomática es una de las entidades patológicas a las que nos vamos a referir. Se produce cuando una pulpa vital no puede recuperarse. Entonces, el paciente siente un dolor intenso, que puede ser espontáneo o provocado, está sensible a los cambios térmicos, frío y calor, el dolor persiste al retirar el estímulo, él puede ser localizado, referido a otras zonas o bien irradiado y podemos tener percusión positiva o negativa. Lo más importante aquí es que, por lo general, en estos casos, sobre todo, no hay ninguna evidencia radiográfica. A veces un leve ensanchamiento del ligamento periortal. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento sería la extirpación total o parcial de la pulpa. Entonces, ¿de qué va a depender? Por ejemplo, si no tengo tiempo, si no estoy seguro de poder hacer un tratamiento endodóntico en un molar y hacer la extirpación en todos los conductos que esa pieza posee. Entonces es preferible en los molares hacer una pulpotomía, es decir, la eliminación de la pulpa cameral y posponer el tratamiento. Ahora, ¿qué ocurre en estos casos de una pulpitis irreversible sintomática hoy? Lo que ocurre es que como tenemos tiempo y no sabemos cuándo vamos a volver a ver a ese paciente, lo ideal es terminar el tratamiento en la misma sesión. En cambio, si tengo una pieza uniradicular, haremos entonces el tratamiento, la extirpación total de la pulpa, la pulpectomía. Entonces, el aislamiento absoluto del campo operatorio es condición sine qua non para cualquier tratamiento endodóntico, hoy y siempre. Pero en estos casos, en donde sabemos que se reduce en un 70% la aerosolización, la producción de aerosoles, debemos usarlo, enfatizando aún más el sentido que esto tiene. Entonces, ¿qué es importante? Cuando coloco la aislación, traten de no dejar las narinas al descubierto, es decir, uno debe colocar la goma dique de manera tal que la respiración del paciente no pase al campo operatorio y nos pueda también contaminar a nosotros. Entonces, hoy, más que nunca, tener en cuenta este dato importante. Y muchas veces, obviamente, la apertura justamente para evitar esta producción de aerosoles, sabemos que en realidad necesitamos trabajar a 4 manos y esto pasada la cuarentena va a ser súper importante. Hoy no sé si si le digo a mi asistente que me ayude, trataría de hacerlo sola, porque no están dadas quizá todas las condiciones para protegernos, pero bueno, enfatizar aún más el uso del aislamiento absoluto del campo operatorio. Por eso lo quise mostrar antes de decir cuál es el tratamiento. En un tratamiento de emergencia, en un molar, donde yo lo único que voy a hacer es la extirpación de la pulpa cameral, porque no tengo tiempo, porque no puedo hacerlo, porque
digamos, no tengo conocimientos ni pericia para hacerlo, quizá deba luego derivarse a un endodoncista, entonces el procedimiento consiste en la anestesia, la aislación, la apertura, la extirpación de esa pulpa coronaria. Muchas veces, con la sola exposición de la cámara pulpar y la eliminación del techo, se produce un sangrado profuso. Y entonces esa misma descompresión es la que produce el alivio del dolor. Podremos colocar una medicación intraconducto, que en este caso puede ser una torunda de algodón estéril, con apenas los vapores de paramonoclorofenol alcanforado, y si no tengo vapores de eugenol, siempre tener en cuenta que en estos casos no debemos colocar una torunda estéril, obviamente, pero muy embebida porque podemos producir una periodontitis. Entonces, apenas embebida con los vapores, realizamos el sellado coronario, en el caso que vayamos a diferirlo a otra sesión, es decir, hacer solamente la emergencia. Entonces, el sellado coronario, en este caso, no sabemos cuándo el paciente puede volver. Nosotros utilizamos un sellado de doble capa, pero puede ser cavite y ionómero. Pero en este caso, yo colocaría o bien un ionómero de restauración, como obturación provisoria, o bien un material definitivo como una resina. Siempre el control de la oclusión para que no se lleve el paciente una periodontitis agregada, y la medicación analgésica y antiinflamatoria. Nosotros en endodoncia siempre le decimos al paciente que puede haber algún tipo de molestia, es bueno que el paciente sepa qué puede tomar, pero en este caso hoy, ya les vuelvo a decir hoy, 22 de abril, no sé qué va a ocurrir, quizá la semana próxima. Lo que el doctor Parenti nos recomienda, que es el infectólogo al cual hemos hecho varias consultas en estos días, nos dice que si bien es una hipótesis, no se aconseja el uso del ibuprofeno. Entonces, ¿por qué? Porque el ibuprofeno comparte, digamos, los mismos receptores que usa el virus, los mismos receptores celulares que utiliza el virus. Entonces, esto podría agravar la enfermedad o aumentar el riesgo. En realidad es una hipótesis, no se sabe, pero digamos que de manera precautoria no sería recomendable utilizar ni ibuprofeno ni, por ejemplo, quizá otro AINE. Entonces se indicaría al paciente, tenga o no COVID, entonces paracetamol en dosis analgésica antiinflamatoria de 1 gramo cada 6 horas. Y respecto a los corticoides, si bien tampoco hay nada definido, no está demasiado claro, tratar de evitarlos. Este paciente con una pulpitis irreversible, sintomática, podemos tranquilamente terminar el conducto en esa misma sesión. Es decir, es una pulpa inflamada que la vamos a eliminar totalmente, vamos a hacer la limpieza y la conformación de ese conducto. Si tengo, digamos, si puedo hacerlo y si me siento seguro de hacerlo, y si no, el endodoncista resolverá la situación en una segunda sesión. ¿Qué ocurre en las piezas unirradiculares? Entonces ahí sí realizamos, está indicada la biopulpectomía total. Entonces la extirpación total de la pulpa, limpieza y conformación de ese conducto. En este caso, los endodoncistas utilizamos de rutina localizadores apicales para la determinación de la longitud de trabajo que allí. Entonces, en este caso, si bien siempre nos gusta corroborarla radiográfica, esa longitud corroborarla radiográficamente también, en este caso, si podemos ahorrar una radiografía para evitar todo eso que dijimos, hoy más que nunca estaría indicado tomar la longitud con estos localizadores. Limpiamos y conformamos ese conducto. Eliminar parcialmente una pulpa vital, en vez de aliviar el dolor del paciente, puede producir aún más dolor, es decir, que el paciente tenga que volver otra vez con otra emergencia, con dolor. Entonces, en este caso, hicimos la eliminación total de la pulpa, tenemos tiempo, atención programada, no sabemos cuándo volvemos a ver el paciente, terminamos el tratamiento endodóntico. En este caso, bueno, sellado coronario, como ya dijimos, tratemos de colocar un material que tenga buenas propiedades,
y el control de la oclusión siempre, y la medicación solo analgésica antiinflamatoria, nunca en estos casos antibióticos. Entonces, a ver. Periodontitis, sigamos entonces con la periodontitis apical sintomática. Si la pulpitis irreversible sintomática no es tratada, entonces la inflamación llega al ligamento periodontal y produce una reacción muy severa, con un dolor agudo, localizado. Todo aquel que alguna vez tuvo una periodontitis sabe que el dolor es intensísimo, es un dolor grave. Hay dolor intenso a la masticación, hay percusión positiva, palpación positiva en ciertos casos, y el test de vitalidad pulpar o esta periodontitis sintomática puede estar asociada a una pulpa vital o a una pulpa desvitalizada. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Aquí sí, tanto en uni como en multirradiculares, es la biopulpectomía total. Si tengo tiempo, finalizo el conducto. Si no puedo hacerlo, entonces haré la preparación quirúrgica, es decir, la limpieza y conformación del conducto. Siempre utilizamos como irrigante el hipoclorito de sodio. Me voy a detener para hacer un pequeño impas con este tema. La irrigación debe ser profusa y constante, siempre. Y utilizamos hipoclorito de sodio al 2,5 o al 5% de acuerdo a la situación clínica. No utilizamos de rutina clorexidina. La clorexidina no tiene poder disolvente sobre la materia orgánica y nosotros necesitamos disolver el tejido orgánico, vital o necrótico. Entonces, por eso utilizamos. Es mucho más barato que la clorexidina que se utiliza como irrigante en endodoncia tiene una concentración del 2% y no la misma concentración que se usa en periodoncia, y la debemos hacer preparar, y eso encarece el producto. Y sabemos también que la combinación, en alguna época se usó la combinación clorexidina y hipoclorito de sodio. Entonces, uno actúa sobre la materia orgánica, el otro con mayor acción antibacteriana, que eso también se podía discutir, pero resulta que esa combinación produce un producto que, que puede producir la decoloración del diente y que también es tóxico, entonces esa combinación se dejó de usar. Nosotros exclusivamente usamos hipoclorito de sodio como irrigante y como coadyuvante utilizamos el EPA, de rutina, digamos. Finalizar el tratamiento endodóntico. ¿Por qué digo? En esta situación, entonces, tanto en piezas unis o multi, tengo que eliminar la causa, que es esa pulpa que está inflamada y que está produciendo esa periodontitis, y hacer la limpieza y conformación y dejar al paciente con una medicación intraconducto, o bien finalizar el tratamiento en esta sesión de urgencia, en la situación que hoy estamos, vuelvo a repetir. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La extirpación total del tejido pulpar, ya lo dijimos, puedo limpiar y conformar, medicar. Aquí, sobre todo, el alivio de la oclusión es súper importante porque ese paciente ya viene con una periodontitis. Si no aliviamos la oclusión, lo más probable es que continúe con molestias. Y una medicación analgésica y antiinflamatoria, como ya dijimos. ¿Qué puedo hacer en esta sesión? También terminar el tratamiento endodóntico. Tener siempre en cuenta el alivio de la oclusión y la medicación analgésica y antiinflamatoria que ya dijimos. Por eso esta no es una clase o una charla típica de emergencias, porque estamos en una situación particular. Nosotros queremos primero que ese paciente no vuelva a salir de la casa, nosotros tampoco volver al consultorio en esta situación, y que el paciente, obviamente, poder prevenir una infección. Entonces, en el caso de una periodontitis apical sintomática, cuando el dolor es tan agudo, esta sería una indicación de corticoides. Está bien, ya les dije hace un ratito que tratemos de evitarlo porque no sabemos demasiado, pero si hay una indicación precisa para un corticoide es cuando el paciente está con una periodontitis apical sintomática, que es un dolor muy agudo y que esto, digamos, el corticoide que se utiliza es un corticoide nasal simple, no un corticoide de depósito, simplemente
una sal simple de 4 a 10 miligramos por vía intramuscular y nos da un efecto casi inmediato. Es el antiinflamatorio y el analgésico más potente que disponemos. Vamos a ver un caso clínico, así hacemos esto un poquito más divertido, que tiene que ver con la doctora que realizó en la carrera de endodoncia, una doctora que ya finalizó, ya una colega especialista, Andrea Torres Cueva de Ecuador. Este es un caso muy lindo porque la paciente llega con indicación de retratamiento endodóntico en la pieza 16. La señora había recibido un tratamiento endodóntico, digamos, y tenía una incrustación, ya con su restauración definitiva. Cuando le colocan la restauración definitiva, al poco tiempo comienza con dolor, derivan al paciente al servicio de endodoncia y nosotros nos encontramos con este caso, donde el conducto mesiovestibular había sido pasado por alto. Andrea logra cateterizar ese conducto, realiza una endodoncia muy bonita. Le dijimos a la señora que vuelva al servicio donde había sido derivada para que le realicen la restauración, reparen esa incrustación o bien le hagan otra, y al cabo de unos días, que no habían pasado tantos, aparece entonces con periodontitis. La señora sentía periodontitis en el segundo premolar, primer molar, que nosotros realizamos la endodoncia, y segundo molar. Primero vimos que había material compactado a este nivel, que eso podría ser causa de una periodontitis marginal. Chequeamos la vitalidad de este molar, vimos que este molar tenía percusión positiva, pero ¿qué hicimos? Vitalidad positiva, pero ¿qué hicimos? También chequeamos la oclusión. ¿Y qué ocurría? El dolor era porque la señora tenía un contacto prematuro a nivel del segundo molar. Es decir, que esa periodontitis no tenía que ver con el tratamiento que habíamos realizado, sino con una pieza dentaria, otra pieza dentaria que en este caso era el 17. Bueno, con este alivio de la oclusión, la señora terminó con su dolor. Entonces, una periodontitis de origen traumática. Vamos entonces a la otra entidad, la última que hoy vamos a abordar, que es el absceso alveolar agudo, que es una colección purulenta que se localiza en el absceso alveolar, que a veces está acompañada por una reacción general que se produce cuando la periodontitis apical sintomática no es tratada. Entonces todas las bacterias que están en el conducto atraviesan el foramen, llegan a la zona perirradicular y se produce esta reacción aguda. Esto puede producirse porque evoluciona a través de, como dije, de una periodontitis apical sintomática, o bien en el caso de que se produzca entre una sesión y otra por impulsión de restos al periapis. Es decir, cuando el contenido séptico del conducto pasa inadvertidamente a través del foramen apical, puede producir una reacción de este tipo. A ver. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? El paciente puede tener tumefacción en mayor o en menor grado y de acuerdo al periodo en que se encuentre, de evolución que se encuentre ese absceso. La vitalidad siempre es negativa. Puede haber o no dolor a la percusión, por lo general sí. Hay movilidad o no, en mayor o en menor grado. Puede o no haber linfadenopatías y malestar general. En este caso, si un paciente nos dice que tiene fiebre, por ahí podríamos pensar en un paciente sospechoso de COVID. Justamente aquí el diagnóstico endodóntico es el que me va a permitir, sí, obviamente no está acompañado con otros síntomas, el diagnóstico endodóntico va a ser el que me va a permitir definir si es por causa dentaria. Entonces, vamos a hacer un impasse y vamos, antes de comenzar con el tratamiento, de ver el tratamiento del absceso alveolar agudo, vamos a hacer diagnóstico diferencial con un accidente con hipoclorito de sodio. En realidad esta es una urgencia intraoperatoria que puede ocurrir cuando una pieza dentaria tiene un foramen reabsorbido o amplio y nosotros realizamos una irrigación con mucha presión o con una presión mayor a la recomendada, y entonces pasa inadvertidamente
la solución irrigante a la zona perirradicular. Entonces, esto va a producir un dolor inmediato e intenso, el paciente se asusta mucho y nosotros también necesitamos ponernos tranquilos ante esta situación, una tumefacción violenta, a veces puede producir equimosis acompañada de necrosis tisular, digamos, en los casos más graves, puede haber paréstesis y fibrosis y por lo general se recupera en 1 o 2 semanas. Les muestro solo un caso clínico y hablamos de la prevención y nada más porque no es el tema de hoy, pero creo que toda esta información les sirve a muchos, por eso la traje. Este es el caso de una señorita, bueno, que necesitaba retratamiento de la pieza 11 y, 11 y 12. La segunda sesión, cuando abordamos la pieza número 12, ¿qué ocurrió? Fíjense que hay una reabsorción asociada a esta lesión muy importante y un accidente con hipoclorito. Es decir, el hipoclorito pasó inadvertidamente la zona del foramen, inmediatamente dolor, como ya dije, absceso. A ese paciente se lo medica con amoxicilina. Si podemos hacer lavajes con solución fisiológica del conducto radicular y esperar que a veces drena, a veces hay un drenaje sanguinolento y seroso, otras veces no. Lo más importante es indicar un antibiótico como preventivo, en este caso dimos amoxicilina con ácido clavulánico cada 8 horas, un corticoide intramuscular y compresas frías durante las primeras horas y luego calientes o digamos tibias, para activar la circulación. Bueno, a los 7 días el paciente ya se había recuperado, se realizó el tratamiento endodóntico y este es un control a distancia, después de 2 años casi, donde vemos que aquí la zona perirradicular, vemos las trabéculas óseas, esto puede corresponderse a una cicatrización. Pero bueno, una buena evolución del caso, a pesar del susto con la irrigación. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento del absceso alveolar agudo? El drenaje del conducto o bien a través de la mucosa, y la medicación. Muchas veces con la sola apertura comienza el drenaje que al principio será purulento, luego sanguinolento y por último seroso. Lo que se indica es esperar que el drenaje se produzca para luego realizar la limpieza del conducto, la limpieza y conformación de ese conducto. Pero muchas veces el drenaje no se produce, es decir, si el absceso está en los primeros estadios, cuando la colección purulenta está muy cerquita del ápice, lo más probable es que cuando hagamos la apertura exista el drenaje. Sin embargo, cuando el absceso se aleja hacia el periósteo, entonces por lo general, y más aún cuando perfora el periósteo y se hace submucoso, entonces ahí seguramente no vamos a tener drenaje. Entonces siempre, si hay drenaje, espero para luego preparar. Si no existe el drenaje, seguimos adelante con el tratamiento y siempre dejamos la pieza cerrada. Esto es importantísimo. Dejar el diente abierto no tiene ningún sentido porque complica el tratamiento posterior, aparte ingresan al conducto microorganismos que antes no estaban, entonces no tiene ningún sentido dejar el diente abierto. ¿Cuándo vamos a incidir la mucosa? Hacer un drenaje a través de la mucosa, cuando la mucosa está blanda y fluctuante. Vamos a ver rápidamente un caso. Ya les había mostrado esta foto al principio. Entonces, este es un paciente que viene con un absceso palatino. Esto no nos sorprende porque el origen era el incisivo lateral superior, el 22. En este caso no nos sorprende, ¿por qué? Porque la raíz del incisivo lateral superior es curva hacia palatino y hacia distal. Entonces es frecuente que por la localización o la dirección que tiene esta raíz aparezca un absceso palatino. Entonces este era un absceso que estaba fluctuante, es decir, el drenaje se hace cuando el absceso está preparado, cuando el absceso está fluctuante. Si el absceso está indurado, entonces no está indicado hacer el drenaje a través de la mucosa.
porque no, en realidad no solucionamos nada. Entonces la incisión se coloca anestesia tópica, se hace una incisión con un bisturí en la zona más prominente y ahí se produce el absceso, se produce el drenaje y le vamos a indicar al paciente buches calientes, antibióticos y control. En realidad, si hubo drenaje y la infección está localizada, no sería tan importante, es más, estarían hasta contraindicados los antibióticos. Pero en este caso, uno siempre tiene que evaluar la condición general del paciente. Si es un paciente inmunocomprometido, es sumamente importante que lo indiquemos. Entonces va a depender de la situación local de esa infección y también de si el paciente tiene o no un compromiso general. Bueno, entonces siempre recordar que la infección está dentro del conducto, por lo tanto, a pesar de haber logrado el drenaje, siempre el conducto debe ser conformado, debemos limpiar ese conducto. En una segunda sesión realizaremos colocar una medicación intraconducto, en este caso yo colocaría una medicación intraconducto que puede ser una pasta entremix, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, así que no me voy a detener, y en una segunda sesión realizar la obturación. Fíjense que cuando veamos una lesión siempre tenemos, está asociada a esta lesión importante va a estar asociada a una reabsorción. Entonces, la sobreobturación les diría que es casi esperable, no la buscamos, pero es lógico que se produzca y siempre que el conducto esté bien realizado, limpio y conformado, las sobreobturaciones no tienen mal pronóstico, es cuestión de tiempo. Y aquí en un control, a los 2 años, vemos que era una restauración regular, pero nunca me imaginé que iban a colocar ese perno enroscado. Bueno, a pesar de todo eso, vemos que a los 2 años hubo una cicatrización muy interesante, una reparación, según como lo veamos, de esa lesión. Otro caso clínico, también resuelto en la carrera hace unos años atrás. Este chico de 8 años llega con una tumefacción que nos preocupó en esta zona, un dolor intenso, tenía trismus, no podía abrir la boca. En la historia la mamá nos cuenta que la tarde anterior había ido a hacerse un tratamiento ortodóntico y lo único que le habían hecho sin anestesia es limpiar la cavidad y colocar una restauración que era provisoria. Entonces, ¿qué ocurrió? En menos de 12 horas apareció el absceso, es decir, taparon la boca del volcán y explotó. Esto fue lo que ocurrió. ¿Qué hicimos en esa primera sesión? El chico era muy chico, estaba muy asustado, colocamos una anestesia, realizamos la limpieza del conducto como pudimos, y se indicó una medicación a base de amoxicilina en dosis pediátricas. Eso ocurrió en la primera sesión y a cabo de unos días, vamos a ver si eran 2 o 3 días, 96 horas después, el paciente viene y la doctora Marisol Telo, exalumna nuestra de Bahía Blanca, realizó la obturación definitiva. Este chico sí lo pudimos controlar porque era un paciente digamos, que asistía a la institución. Aquí vimos que en el control al año ya tenía la restauración definitiva hecha, aunque no lo crea, año 2006 le habían realizado una amalgama y le habían puesto un poste metálico. Bueno, y este es un control a los 2 años y 4 meses, donde ya el chico era más grande y aún conservaba su pieza dentaria, y vemos que la lesión reparó. Está un poco lento, pero acá vamos. Bueno, este es un caso muy lindo, que yo no les digo que lo recuerdo con cariño porque lo pasé mal, pero que me dejó muchas enseñanzas. Esta es una paciente que llega a mi consultorio con 33, 37 años, sin antecedentes médicos de importancia, sin dolor. En la mucosa tenía una cicatriz de una fístula. La paciente dice que 2 meses atrás le habían realizado en su obra social la restauración definitiva o la restauración con perno y corona de esa pieza. Tiene una corona Wiener.
la verdad, el perno muy mal adaptado, como se ve en la radiografía. Entonces la paciente me cuenta que se le había salido una vez y que venía para que yo le haga otra restauración. Y también nos cuenta que 8 años atrás le habían hecho una cirugía en el ápice de ese diente, una apicectomía. Bueno, perfecto. Lo que hice en la primera sesión fue eliminar el perno y corona, fue muy fácil, tuve que hacer solo tracción, limpieza, eliminé la gutapercha, la poca gutapercha que había, con bastante dificultad, porque el foramen, fíjense, el calibre de este instrumento, que ya nos hace pensar que el calibre de este foramen era bastante importante. Coloqué un perno provisorio, con una coronita provisoria, y el paciente se va, con la indicación de volver para, bueno, terminar con el tratamiento. Al segundo día me llama y me dice que tenía un poquito de edema y dolor. Vine al consultorio, elimino el provisorio, aparece un drenaje a través del conducto purulento verdoso. Yo en ese momento no tenía teléfono para tomar una foto, pero realmente era impresionante el color de esa secreción purulenta. Entonces indiqué amoxicilina 500 con ácido clavulánico cada 8 horas. Al cuarto día, el paciente vuelve otra vez, continúa el drenaje y ahí roto hacia la clindamicina. Al quinto día continuaba el drenaje, todos los días venía al consultorio, continuaba el drenaje por el conducto, y entonces ahí sí, ya cuando uno tiene un grupo de pertenencia donde puede contar los casos y donde puede preguntar, entonces mi querida doctora Pruskin me dijo, anda al laboratorio y pregunta cómo podés hacer para tomar una muestra. Bueno, hice la muestra como pude, ese quinto día, la verdad que yo estaba asustadísima porque el drenaje tardaba entre media hora y 45 minutos en terminar. El paciente se quedaba en el consultorio media hora con una gasa y el conducto drenaba. Hasta que yo no lograba que ese drenaje cese, no volvía a colocar el provisorio. Bueno, coloqué medicación intraconducto, todas las que se imaginen. El paciente al 8º día me llama y me dice, tengo fiebre y me siento débil. Y ahí las dos nos fuimos a la clínica, la paciente estuvo internada, le tomaron también una muestra y a las 72 horas le dieron ahí ceftazidima, que es una cefalosporina, y clindamicina por vía intramuscular. La ceftazidima por vía endovenosa y por vía intramuscular clindamicina. A las 72 horas le dan el alta médica y que con indicación de amoxicilina clavulánico cada 8 horas durante 7 días y después estaba indicada la extracción. Bueno, este caso me dejó una enseñanza inmensa, primero porque el manejo del paciente es sumamente importante, el seguimiento, el acompañamiento del paciente, que en este caso depende de nosotros. La verdad que lo pasamos mal, no pude salvar su diente, quizá hoy, u otro profesional ni lo intenta, vamos directamente al implante, pero muchas veces uno que tiene alma de endodoncista y de rescatar esa pieza dentaria, y el paciente que también nos lo pide, a veces somos demasiado arriesgados. Igual hoy lo seguiría intentando. Entonces, ¿qué dijo el examen bacteriológico? Ambos exámenes coincidieron que en el cultivo había Streptococcus viridans, no nos asombra, Neisseria y Enterobacter cloacae. Enterobacter cloacae es una enterobacteria del tracto inferior, del tracto intestinal inferior. Es muy raro encontrarla en el conducto, pero evidentemente algo pasó. Quizá especulamos que ese perno estaba desadaptado, que en la restauración o con la restauración en esas condiciones quizá había un drenaje muy lento, pero existía, o bien que ese perno cuando fue cementado estaba, además de desadaptado, contaminado.
Bueno, y esto era sensible a los antibióticos que recibió, entonces a la ceftazidima y habíamos dicho que también clindamicina le habían dado. Bueno, y este fue el resultado, la extracción del diente con muchísimo dolor porque lo pasamos bastante mal, pero básicamente esto es lo que quiero que vean, la forma de lágrima que tenía ese foramen. Seguramente no parecía que la apicectomía hubiese una retroobturación, o una limpieza, una retrocavidad. Ahí hubo una falla también en el procedimiento quirúrgico y cómo se resolvió. Pero más allá de todo esto, la enseñanza que nos deja es que esto nos puede ocurrir, que hay microorganismos que son como en este caso era un microorganismo muy resistente y que produce ese tipo de exudados y que no responde a los antibióticos habituales. Bueno, me da un poquito de pasión contar esto porque si bien no fue lo más lindo, pero me enseñó muchísimo y a todos nos puede pasar. Este es un caso muy reciente, pero les quiero contar algo. Cómo a veces se maneja en las guardias, y respeto a quienes trabajen en ellas, no hay un manejo correcto de las situaciones. Este paciente me lo deriva una colega que siempre lo hace, el año pasado, entonces había estado el 16 del 5 en una guardia, lo medicaron, solo lo medicaron, con amoxiclavulánico y ketorolac sublingual. Al otro día, el paciente seguía con mucho dolor y tumefacción. Aquí vemos la tumefacción, esto ya estaba mejor cuando vino a mi consultorio, pero miremos la condición radiográfica, aquí cómo se ve radiográficamente, realmente acá había una bolsa que llegaba prácticamente al ápice del diente. Esta fue la apertura que le realizaron, le dieron otro analgésico, le agregaron el antibiótico, le cambiaron el analgésico, al otro día va al oftalmólogo, el oftalmólogo lo deriva al médico, el médico le da un corticoide, un antihistamínico, porque por ahí podía estar relacionado con algún tipo de alergia, y un analgésico de acción central por vía oral. El señor cuando llega estaba, además de dolorido, ansioso y muy medicado. Lo que hicimos en la primera sesión, aquí vemos la radiografía panorámica que el paciente trajo. Entonces, así se lo veía clínicamente, con una cavidad, con un cávito similar que estaba filtrando. La pieza no tenía caries en su boca, era un paciente con la boca casi intacta, con muy pocas restauraciones. Bueno, lo que se hace en la primera sesión, se limpia, se conforma. Coloqué en este caso una medicación intraconducto a base de hidróxido de calcio. Estos hidróxidos que son muy fluidos, que vienen en jeringas y son de fácil aplicación, bueno, es muy factible que se produzca la sobreobturación. Aquí se sobreobturó con hidróxido de calcio, que este hidróxido de calcio con semejante lesión habrá durado pocos días. El paciente vuelve a la consulta muy contento a los 6 días. Vean que ya a los 6 días no existían rastros del hidróxido de calcio y ahí realicé la obturación final en este caso utilizamos como sellador un sellador biocerámico de última generación y listo. A los 2 días, el paciente, el colega derivante me llama diciéndome que el paciente estaba con dolor, me manda una foto y en la foto vemos que esta vez el motivo del dolor se debía a la fractura del 46. En ningún momento sospechamos que por lo menos 2 días antes cuando yo lo vi, el paciente estaba totalmente asintomático. Así que esto lo destaco porque hoy más que nunca, con el estrés que vivimos y más aún la situación que estamos viviendo hoy, bueno, esto puede ocurrir, es decir, hoy se fracturan piezas totalmente sanas. Entonces, el apretamiento dentario y este señor que tenía unos hermosos maceteros. Último caso,
que les voy a mostrar es un caso de un paciente de 11 años que fue derivado a nuestra institución del servicio de guardia del Hospital Carrillo por el doctor Carlos Russo, que es docente de nuestra carrera, que es el jefe de la guardia de esa institución. Entonces el chico relata a su mamá que había tenido un traumatismo el año anterior, que había tenido dolor en otras situaciones o previamente, y lo único que habían hecho era medicarlo. Entonces había llegado a la guardia del hospital con un absceso a nivel del fondo de surco, que ya cuando llegó a vernos a nosotros ya estaba medicado y no presentaba una gran tumefacción. Entonces miremos aquí la tomografía, donde se ve el tamaño de esa lesión, la reabsorción que tiene asociada ese foramen, y vemos qué hicimos en la primera sesión. Apenas realizada la apertura, hubo un drenaje purulento. Y luego aquí, más abajo, se ve que el drenaje ya es seroso. Entonces, una vez que hay drenaje, le damos tiempo para el drenaje y luego obviamente, tomamos una conductometría radiográfica, de acuerdo al calibre de este tamaño, utilizamos para hacerlo un compactador Mash-2, de un calibre muy importante, que así determinamos cuál iba a ser el límite de la preparación. De todos modos, en este caso, con este calibre de conducto, aquí la preparación va a ser químico y mecánica, pero aquí es muy importante la irrigación, la acción de limpieza que realiza el irrigante. En este caso colocamos una medicación intraconducto con ciprofloxacina, metronidazol y amoxicilina, que es la pasta Tremix, que podemos hacerla preparar en una farmacia, que se utiliza como vehículo el polietilenglicol, y además le dimos una medicación con amoxicilina. El paciente en realidad ya venía tomando esa medicación. En realidad, si la colección era purulenta, está localizada y hubo drenaje, no estaría indicado el uso del antibiótico. Pero en este caso el paciente venía ya medicado previamente, entonces completamos los entre 5 y 7 días de antibiótico. En la segunda sesión utilizamos un material denominado biodentín, que es un biocerámico, para sellar estos 3 o 5 milímetros de lápiz. Estos milímetros de lápices hicimos una barrera apical. Es decir, aquí, debido al calibre de este foramen, es difícil, se complica la obturación. La complicación puede ser la sobreobturación, una de ellas. Entonces, hicimos una barrera apical con este biodentín, y para evitar la extrusión del material en la zona perirradicular colocamos una esponja de colágeno que me actúe como freno para tratar de evitar una sobreobturación. Este material tiene la característica de fraguar a los 15 minutos. Entonces nosotros podríamos en esa misma sesión haber hecho la obturación, que en este caso se utilizó el sistema dual, Calamus, para hacer la obturación del conducto radicular. Inyectamos gutapercha, y esto ya vuelvo a decir, debido a que este biodentín endurece en la misma sesión, podríamos haberlo realizado, endurece en corto tiempo, 15 minutos, podríamos haber realizado la obturación en la misma sesión. También en la misma sesión se realizó la restauración final con una resina. Caso de Andrea Torres de Ecuador. Y el año pasado a los pocos meses, hicimos un control, y miren que aquí hay un índice de cicatrización importante, así que ya estamos por llamar nuevamente a este paciente para el control una vez que la pandemia finalice. Por último, vamos a ver que en las infecciones odontológicas, o en este caso infecciones orales, son mixtas, y hay presencia de anaerobios facultativos como son los viridans y anaerobios estrictos, y la penicilina actúa y es eficaz hacia estos patógenos.
Rápidamente les quiero mostrar esto, que es un trabajo interesante del 2007, pero donde se evalúa el comportamiento de los distintos antibióticos ante cepa de microorganismos y la sensibilidad de estos microorganismos a los antibióticos en infecciones orales y periodontales, y vemos ya en esta diapositiva que la mayoría son sensibles a la combinación amoxicilina ácido clavulánico y a la clindamicina. Entonces, para repasar y que nos quede claro el tema de la medicación, las penicilinas, la amoxicilina, tiene un espectro muy adecuado para actuar en infecciones de origen endodóntico. Se utiliza sabemos que los pacientes se automedican, que no cumplen con los horarios, por eso aparece la resistencia bacteriana y aparece la combinación de la amoxicilina con el ácido clavulánico, que es un beta-lactamasa, y que para alcanzar el nivel plasmático adecuado, tanto la amoxicilina 500 como la amoxicilina de 1 gramo debe administrarse cada 8 horas. La prescripción cada 12 horas es más comercial que en realidad lo que debe ser. Entonces, para alcanzar el nivel adecuado, tanto en la prescripción de 500 miligramos o 1 gramo, 1 gramo se indica cada 8 horas. En el caso de pacientes que no responden a la penicilina, a la amoxicilina, después de pasados 48-72 horas, están indicadas la clindamicina, que es una lincosamida, que actúa sobre los anaerobios y los gram positivos, que tiene una muy buena concentración en hueso y en abscesos, y que también puede utilizarse entonces en pacientes que son alérgicos a las penicilinas o en cuadros más graves, en donde rotamos de un amoxiclavulánico a una clindamicina. ¿Y cuando utilizamos el metronidazol? El metronidazol sabemos que actúa sobre anaerobios estrictos, en infecciones que no responden ni a las penicilinas ni a las clindamicinas, o bien cuando no podemos dar, por ejemplo, una clindamicina, entonces vamos de un amoxiclavulánico directamente a un metronidazol. En este caso, el metronidazol, que ya dijimos que actúa sobre anaerobios estrictos, debemos combinarlo con la amoxicilina, que va a cubrir a los anaerobios facultativos. Bueno, ya terminando, vamos a pasar esta última diapositiva que resume un poquito todo. Entonces, la Sociedad Europea de Endodoncia publica un review sobre el uso de los antibióticos en las indicaciones de los antibióticos, debido a que se usan indiscriminadamente. Entonces, dice que los antibióticos están indicados en casos de absceso alveolar agudo en pacientes con compromiso sistémico, como ya lo dijimos, en casos de absceso alveolar agudo con fiebre alta, trismus, adenopatías, malestar general, cuando hay una extensión progresiva de la infección, cuando se produce un reimplante de un diente avulsionado, en casos de traumas de los tejidos blandos, uso profiláctico por indicación médica de pacientes que necesiten esa protección previa a la atención, y en casos de haberse producido un accidente con hipoclorito, como se justificaría su uso profiláctico. ¿Cuándo no utilizar antibióticos? En casos de pulpitis, necrosis, periodontitis apical sintomática, es decir, cuadros, la periodontitis apical sintomática es básicamente un cuadro inflamatorio, abscesos apicales crónicos con fístula, o sea, si hay fístula hay una vía de drenaje, absceso apical agudo con compromiso sistémico, cuando el edema es localizado y fluctuante, y en casos de fracturas, contusiones, subluxaciones o extrusiones. Bueno, y para terminar, este es el grupo de trabajo que me acompaña en la carrera, los docentes tan preparados y capacitados que me acompañan, a ellos siempre un gran agradecimiento, y también a nuestros alumnos, aquellos que están lejos, y también a los que están aquí en nuestro país, y a los ecuatorianos un gran abrazo, porque sabemos que están pasando un momento difícil.
Bueno, si tienen alguna pregunta, entonces la puedo responder sin ningún problema por mi mail personal, rosascabo@gmail.com, y también los invito a visitar nuestro Facebook y nuestra página de Facebook y también el Instagram. Bueno, muchísimas gracias, espero que hayan podido por lo menos sacar algunos datos para aplicar en el consultorio, hoy y cuando termine esta pandemia. Un gran abrazo y hasta la próxima.